Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en esto que es Tu Casa TV, en directo por MBS TV. 107 personas han muerto linchadas en nuestro país en lo que va del año. Así lo reveló ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez advirtió que los linchamientos han ido en aumento en los últimos años en México. Los linchamientos son reflejo de dos problemáticas básicas: la crisis de credibilidad en los sistemas de procuración de justicia y el aumento de la inseguridad que vivimos en México. En un año, los linchamientos crecieron, escuche esto, es escandaloso, 190%, al pasar de 60 a 174 casos con 271 víctimas. Pero para hablar con peras y manzanas de esta gravísima problemática en nuestro país, vamos a platicar con Enrique Guadarrama López, quien es segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Enrique Guadarrama, muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, Antonio, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Cuando decimos que hay una crisis de credibilidad en los sistemas de procuración de justicia de nuestro país y también decimos que hay aumento de la criminalidad, de la inseguridad, ¿estaríamos responsabilizando al Estado mexicano, doctor? Hay que partir, Antonio, de lo siguiente. ¿Quién tiene la obligación de brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía? Le toca, sin duda alguna, pues al Estado, a las autoridades de gobierno. Esa obligación de ninguna manera puede ser delegada o puede pues derivarse a nadie, ni siquiera, mucho menos a los particulares. Entonces, si partimos de ese supuesto, de que es una obligación por parte del Estado, es al Estado o son a las autoridades a las que se les exige que cumplan con esa obligación y que establezcan todo el andamiaje o el esquema, la estructura, los mecanismos para cumplir con esa obligación. Entonces, lo que estamos viendo con los linchamientos es una hartazgo de la gente ante situaciones de inseguridad que se están viviendo. Oiga, que doctor, los ven en casa, los ven en la calle, los ven en el medio de transporte, esa inseguridad y pues revienta el tema. Oiga, doctor, pero me parece a mí muy grave esta circunstancia de que si está fallando la Procuración de Justicia y hay muchos niveles de inseguridad en nuestro país, hacer justicia por propia mano, matar a otro ser humano, ¿no estaríamos más bien justificando la falta de conciencia y de humanismo? Lo que estamos viendo es esa circunstancia de sí ser muy claros primeramente en esto. El tema de los linchamientos es un delito colectivo. Estamos frente a actos contrarios a la ley y que tenemos que repudiar, porque si no se empieza a perder el Estado de Derecho, se empiezan a debilitar las instituciones y por supuesto queda endeble la situación de los derechos humanos. Es reprobable, hay que poner alto a esta circunstancia. Lo otro tiene que ver con el tema de la desconfianza y con la impunidad, porque si no se lleva a los responsables de los linchamientos ante las autoridades y se sanciona de manera ejemplar, pues esto va a seguir. Es decir, que delito que no se castiga, pues es un delito que el riesgo es que se multiplique o que se repita. Y es ahí donde el resultado que ayer fue presentado del informe por parte de la CNDH pone el dedo. Esto tiene que parar, tenemos que reforzar varias vías institucionales y a cargo de las autoridades para que se resuelva esta problemática. Oiga, doctor, vienen las propuestas. Oiga, doctor, pero escuche una cosa, hablar de que tendrían que solucionarse varios aspectos es muy complejo porque tuvimos el trimestre más violento en la historia moderna de nuestro país hace poquito, entonces estaríamos pensando que los linchamientos se han aumentado en un 190%, que me parece una cuestión de escándalo, entonces no va a parar ahí.
es un tema, sin duda alguna, y así lo aseveró nuestro presidente el día de ayer, que es un tema muy complejo. Es multifactorial, son varios aspectos que están conjugándose y que en esa medida de la complejidad tiene que ser la respuesta y las soluciones, en donde se vea el tema de manera integral. Es decir, no podemos parcializar con fórmulas de solución que ataquen solo uno de los aspectos. No, esto se tiene que ver en la parte integral. Y ahí es donde la CNDH en el informe hace y plantea 10 propuestas concretas de toma de políticas públicas y determina y señala a quién de las autoridades le toca hacer y qué hacer y cómo hacerlo. Y pongo el caso muy concreto ya en tema de propuestas. Uno de los aspectos que enfrentamos al momento de llevar a cabo este trabajo de investigación fue que no contamos con cifras o datos oficiales. Entonces la CNDH se tuvo que dar a la tarea desde el 2015 a ir revisando y analizando lo que iban publicándose o apareciendo en medios de comunicación. Esa tarea la hicimos año con año y por eso podemos soportar o sustentar lo que dijimos ayer, cómo va creciendo el fenómeno. Y esa falta de datos oficiales, pues es el primer punto que se dice. Necesitamos tener certidumbre y necesitamos llevar o contar con un registro de información oficial en donde se incluyan por lo menos 5 variables. Cuándo ocurre, cómo ocurre, dónde ocurre, por qué ocurre y si se abrió carpeta de investigación. Solo teniendo estas variables a los casos que se van presentando, entonces empieza uno a avanzar, porque sabe las regiones, puede saber las circunstancias, si hay un lugar específico donde se está dando con más recurrencia, y entonces puedes tener, con esta información, puedes ya generar propuestas o cómo enfrentar de manera preventiva y reactiva situaciones como estas. Otro aspecto tiene que ver con el tema de la falta de coordinación de las autoridades. Doctor Enrique Guadarrama, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias, muchas gracias por hablar con peras y manzanas de este importantísimo tema. Gracias. Y no nos resta más que decir que, desde luego, el fuego no se puede apagar con fuego. Por supuesto que, aunque fallen las autoridades, no podemos hacer justicia por propia mano. Pausa. Regresamos a Es Tu Casa TV en directo.